Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Quiero invitarte a que abras la palabra o enciendas la palabra, ¿verdad? Porque ya muchos la tienen por el teléfono, por su dispositivo. En el capítulo 7 del libro de Hechos, vamos a ver desde el versículo 44, que es donde nos quedamos la vez pasada. Hoy vamos a estar leyendo la tercera parte de este mensaje de Esteban que estaba dando ante el Sanedrín, ¿se acuerdan? Es un mensaje que nos ayuda a culminar una serie de cosas de las que él está hablando. Venía diciendo algo Esteban del pueblo de Israel, desde su elección, desde Abraham, y con esto quiero contarte que algunos se preguntan el por qué Dios permite la maldad y que tiene que ver con la exposición del mensaje de hoy. Imagínate por un momento, imagínate que yo dijera, a partir de este momento, en 5 minutos, a partir de este momento, toda la maldad de este mundo va a desaparecer. Todos los asesinos van a desaparecer, todos los violadores, los traficantes de drogas, los involucrados en el negocio de la pornografía, de la prostitución, dejan de existir. Bueno, ya va 1 minuto, ¿no? En 4 minutos, todos los que consumieron drogas, alcohol, dejan de existir, los dictadores, todos los gobernantes corruptos de este mundo y ministros, embajadores, no sé, ayudantes de ellos, dejan de existir. Bien, dijo Pablo, como mencionamos la semana pasada en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te ha guiado al arrepentimiento. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, desprecias la paciencia de Dios que tolera toda la maldad para el beneficio de los hombres. Y si fuera así, hermanos, entonces no estaríamos nadie de nosotros, ¿no? Nadie estaríamos, ¿por qué? Porque todo pecado, toda maldad desaparecería de este planeta Tierra. Si Dios hubiese hecho lo que mencioné hace un momento, que en 5 minutos, pues todos ya hubiéramos desaparecido. Hay una versión, la NTV, la nueva traducción viviente en Romanos 2:4, de esta manera, que cita: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Verdad que está más clara, verdad? Está más directa, está más frontal esta versión. Bueno, Dios revela en su misma palabra la razón por la cual Él tolera la maldad, ¿sí? Cuando Pedro escribe a sus seguidores en su primera carta en 3:9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredamos bendición. Ahora, yo menciono todo esto de esta manera, hago esta introducción, porque cuando revisamos la historia de que Esteban está relatando en este mensaje, nos percatamos de cuán larga es la lista de transgresiones del pueblo hebreo y cómo Dios en su bondad una y otra vez llevó la maldad al final, Cristo al madero cuando fue crucificado. Nos damos cuenta, como dijimos la semana pasada, que no es cierto que el Dios del Antiguo Testamento, como muchos mencionan que es un Dios sanguinario. El Dios del Antiguo Testamento es altamente paciente, como lo mostramos ahorita, bondadoso, misericordioso, ¿sí? De una manera, diríamos, inconcebible. Menciono esto porque el título del mensaje de hoy es La providencia de Dios aún en el pecado del hombre. La providencia de Dios aún en el pecado del hombre. La semana pasada y la anterior hemos hablado que la providencia de Dios obra a través de la fidelidad de Él. Y es cierto, pero la fidelidad de Dios es tal que ella obra a través del pecado del hombre. Por eso es que cuando nosotros somos
infieles delante de Dios, Él permanece fiel a sus propósitos, porque aún Él usa esos pecados del hombre para sus propósitos divinos eternos, ¿sí? Y Dios toma en cuenta a la hora de planificar en el pasado, o sea, cuando Él planificó en el pasado, tu pecado y el mío y de todos los demás, y los ordena de una forma que terminen en los propósitos de Él para contigo en Cristo Jesús. Y eso es lo que Esteban ha estado hablando al pueblo judío ante el Sanedrín, de esa larga lista de pecados que culminó en la crucifixión y cómo ellos continuaban todavía en esa misma tesitura, ¿sí? Para los judíos, ellos habían elegido en sus mentes 3 vacas sagradas. ¿Se acuerdan que les hablaba yo una vez sobre eso? De las 3 vacas sagradas. La primera vaca sagrada, la tierra. La segunda era la ley. Y la tercera era el templo. Para ellos, para los judíos, tenían esos 3 énfasis muy arraigados, muy sagrados, ¿sí? Y Esteban empieza a revisar sus vacas sagradas y de cierta manera les dice, sabes que la tierra no es tan importante como ustedes piensan. En cuanto a la tierra, voy a hablarles poquito. Cuando Dios se le apareció a Abraham, no lo hizo en la tierra prometida, lo hizo en Mesopotamia, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y yo te llevaré, te mostraré a dónde tienes que ir. Una tierra completamente, donde Dios le habló a Abraham, una tierra completamente gentil y pagana. Cuando Dios se le apareció a Moisés, no lo hizo en la tierra prometida. Él se le apareció en el desierto de Madián, ¿se acuerda también? ¿No? Cuando los grandes patriarcas como Isaac, como Jacob, vieron la tierra prometida, ahí no construyeron nada fijo, vivían en tiendas, por así decirlo, móviles. El autor de los Hebreos nos dice por qué. Porque ellos esperaban una ciudad mejor. La tierra no es tan importante, les decía Esteban, como ustedes piensan o como lo han hecho creer. Y Esteban les empieza a refutar que no, esa vaca sagrada que ellos tenían en la tierra no era tan importante. La segunda vaca sagrada que tenían los judíos era la ley en cuanto a la ley, ¿no? Esteban los acusó de violar la ley a ellos. Les dijo, el problema de ustedes, miembros del Sanedrín y todos los sacerdotes que están aquí, es que debiendo ser ejemplos de virtud, me acusan, o sea, estaban acusando, ¿se acuerdan a Esteban? De violar la ley en cuanto a la realidad de los verdades, de lo que ellos mencionaban como verdades. Pero los verdaderos violadores de la ley eran ellos, los del Sanedrín y todo el sacerdote que estaba ahí con ellos, ¿no? Y eso es algo que el apóstol Pablo trae a relucir en Romanos 2:1. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. O sea, ¿quiénes eran los que juzgaban? Los del Sanedrín. Pues en lo que juzgas a otro, tú te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo que ellos. Eso es exactamente lo que Esteban le está diciendo al Sanedrín. Sin decir esas palabras, ustedes me acusan de cometer violación en contra de la ley, de blasfemar de la ley. Ustedes son descendientes de aquellos padres que también hicieron esas mismas cosas. Ellos se jactaban de la ley y Pablo les hace una pregunta y dice en Romanos 2:23, dice, tú que te jactas de la ley, ¿sí? Con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú que te jactas de esa ley, ahora tú deshonras al Dios. Casi como que les quiere decir, explícame, tú que te jactas de la ley, cuando tú deshonras a Dios, ¿no estás violando tú la ley de Dios? Y eso es lo que Esteban les está diciendo a ellos, ¿no? Y peor todavía, Esteban al final les dice, ustedes son peores que ellos. Ellos fueron malvados y ustedes son peores porque ustedes terminaron clavando, crucificando aquel a quien los profetas hablaban,
del cual se referían en sus profecías, aquel era el fin de la ley, o sea, Cristo, y como lo explica el apóstol Pablo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Les está diciendo a los del Sanedrín, ustedes lo clavaron en un madero, ustedes consintieron la muerte de Jesucristo, ustedes aprobaron la muerte de Jesucristo, aquel que podía librarlos de la condena, que la ley ya estaba sobre ustedes. Ustedes terminaron clavándolo por esa misma ley. Entonces quebrantaron, violaron la ley. Y eso es a lo que Esteban se estaba refiriendo cuando les hablaba a los del Sanedrín. Es increíble cómo nosotros tendemos a cometer el pecado que frecuentemente condenamos, hermanos. Nosotros tenemos lentes selectivos que magnifican el pecado del otro, ¿no? O sea, nosotros sí hasta le ponemos aumento cuando se trata de juzgar al hermano, ¿no? De condenar al hermano por su condición, ¿sí? Pero nosotros, cuando se trata de nosotros, entonces tenemos unos lentes empañados que minimizan el pecado nuestro, el pecado que nosotros racionalizamos o justificamos en nosotros. El mismo pecado lo condeno de otra persona, lo condeno severamente, ¿sí? Por eso el Señor nos enseñó una frase bien importante. Dice, antes de quitar la paja del ojo de tu prójimo, quita la viga que está en el tuyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos muy dados, ay, es un pecador, ay, que quién sabe qué. Y ya lo estamos juzgando con severidad y todo lo que tú quieras. Pero cuando se trata de nosotros, a ver, ponme el colchoncito, porque me va a dar duro y te tratas de proteger. Por eso decía, antes de que tú juzgues, quita la paja del ojo de tu prójimo, y tú ve que tú tienes una viga en el tuyo. Entonces esa es la idea de que ellos habían hecho de la ley. Él les habló de la tierra, de la tierra, y les habló de la ley. Y la tercera vaca sagrada era el templo. Y Esteban les va a hablar de eso, y allí es donde comenzamos nuestro texto del día de hoy. En el versículo 44 de Hechos 7:44, vamos a leer hasta el 50. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Dice de esta manera: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que le había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Lo que Esteban está diciendo es, yo conozco la historia del tabernáculo y del templo. El tabernáculo comenzó en el desierto como una estructura móvil, como les había dicho, fácil de montar, desmontar. 40 años pasaron y se le pasó el tabernáculo a la tierra prometida con Josué. De hecho, lo pusieron en Silo, no en Jerusalén, donde iba a estar, y allí estuvo por lo menos como 20 años antes de llegar a Jerusalén, hasta que David lo trajo a Jerusalén, el tabernáculo, ¿sí? Esteban les dice que el tabernáculo no fue dejado en el desierto, ¿sí? Es lo que les dice Esteban. Añade Esteban que también David, el gran héroe de la nación judía, ha sido y sigue siendo el gran héroe del pueblo de Israel,
Pero el gran héroe, David, no fabricó el templo. Él le pidió a Dios que le dejara fabricar el templo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 28:3. Usted lo busca después allí, anote nomás la cita. Le pidió David a Dios que le dejara fabricar el templo. Y Dios le dijo, no, tú eres un hombre de guerra y tú has derramado mucha sangre. Quien lo va a fabricar es tu hijo Salomón. ¿Se acuerdan de eso? David quiso y no pudo. ¿Quién lo fabrica? Bueno, lo fabrica su hijo Salomón. De manera que Esteban parece insinuar a ellos que el templo tampoco es tan importante como ellos habían hecho creer, por razones que vamos a ver un poquito más adelante. No había ninguna razón para que ellos se sintieran orgullosos del templo, porque algo que Esteban les hace recordar en el versículo 48 y 50 que ya leímos del capítulo 7 de Hechos, que el Altísimo no vive en casa hecha por mano de hombres. ¿Sí? Simbólicamente, Dios mora allí, simbólicamente, pero Dios le reveló a Salomón que no habitaba, no hay quien pueda contenerme, ni el cielo, ni la tierra, ni el universo. El templo no me puede contener, el universo entero no me puede contener, de manera que el templo no tiene la importancia que ustedes le han dado, o la mala importancia que ustedes le han dado al templo, les decía Esteban a los del Sanedrín. Dios dice a través de los profetas, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, ¿ustedes creen que entonces únicamente Dios habla adentro de un edificio? No, porque Dios no lo puede contener un edificio, ni el mismo universo Dios lo puede contener. Claro, nos reunimos en una iglesia, en un lugar, ciertamente somos convocados para que en unidad podamos glorificar a Dios, ¿verdad? Y Dios se manifiesta también ahí, porque dice la Biblia que donde 2 o 3 estén congregados, Dios ahí derramaría su bendición. Así es que Dios usó el tabernáculo, que es ahí donde comienza la historia del templo. Incluso lo usó como un lugar importante, sí, como un lugar de revelación donde Moisés iba y hablaba con Dios cara a cara, como Dios no ha hecho con ningún otro profeta, como lo hizo con Moisés en el tabernáculo. Luego Dios usó el templo como un lugar de adoración cuando es fabricado por Salomón, un lugar importante donde la gente podía y debía ir a ofrecer sus sacrificios a Dios. Pero si hubo un momento de época que podemos llamarle de oro del templo, no fue cuando era templo, sino cuando apenas era un tabernáculo en el desierto en la época de Moisés, donde dice que la chequina de Dios, ¿sí? O sea, la presencia de Dios bajaba, descendía y les hablaba al sacerdote en este caso. Donde Dios bajaba con frecuencia, descendía la gloria de Dios, envolvía el tabernáculo, había revelación de parte de Dios, Moisés traía la revelación al pueblo, ¿sí? No fue cuando Salomón lo edificó, sino cuando Moisés hizo el tabernáculo. Salomón hizo un edificio esplendoroso, lleno de pompa y de gloria, esplendoroso para la gente de los alrededores, de las ciudades vecinas. Ahora Esteban no está argumentando en contra del templo. Esteban está argumentando en contra del uso que ellos habían hecho del templo y del orgullo que ellos tenían acerca del templo, de esa vaca sagrada que era el templo, ¿no? Pero Esteban conocía que aunque no trajo a colación la historia del pueblo de judío, cuando Dios en un momento dado a través de Jeremías le dice al pueblo, ve al pueblo y diles que no estén confiando en palabras engañosas. Vaya a buscar, bueno, ahorita lo van a poner, Jeremías 7:4, donde Dios le habla a Jeremías respecto al templo, respecto a la importancia que es el templo, pero que ellos no le daban la importancia. Desde sus antepasados ellos no le daban la importancia, y aquí es donde Dios les hace como que entender sobre esas palabras engañosas. Jeremías 7:4 dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo,
templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era que la gente salía de su casa para ir al templo y cuando iba llegando lo veían y entonces hacían delante de todo el mundo como un show, ¿no? Y gritaban, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Hacían mucho alarde sobre eso. Mientras le dice Jeremías en ese mismo capítulo, les dice al pueblo. O sea, tú dices, el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová, pero oprimes a la viuda, oprimes al extranjero, oprimes al huérfano, haces injusticias contra el prójimo y adoran a dioses ajenos, y todavía cuando ya vas llegando al templo empiezas a alardear y decir, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Son los que se dan sus golpes de pecho cuando van llegando a la iglesia. Ay, vamos a portarnos bien. Ay, no. Pero mientras afuera vivimos una vida como cualquier otro como mundano, ¿no? Pagano. Mientras le dice, entrando todo esto, Dios le habla a Jeremías, diles esto, Jeremías. En mi nombre diles todo esto. ¿De qué templo, de qué Señor ustedes están hablando? ¿Cuál era la idea por la cual ustedes están diciendo el templo de Jehová? ¿Con qué condición de corazón tú vienes al templo de Jehová si oprimes a estas personas? Si no eres bondadoso, si no eres misericordioso, si no eres paciente y oprimes a aquel que te debe, al que te debe, bueno, pues ahora te doy, pum, no. Entonces Jeremías, debido a esta maldad, él vive la caída de Jerusalén. Dios, como con justicia, los envía al exilio por 70 años a Babilonia. Fíjense, 70 años. Ellos regresan de Babilonia y uno esperaría que viéramos entendido la reprensión de Dios, ¿verdad? Que fueron exiliados a Babilonia y ahí fueron esclavos. Uno pensaría que ellos regresarían con una mejor idea, con una mejor actitud, del cual deben de ser el uso del templo. Uno entendería que debido a haber regresado de esa manera, pues hubieras regresado con humildad, más centrados en Dios, pero eso no fue así, hermanos. ¿Cuántas veces a manera de aplicación, cuántas veces Dios nos llama la atención de diferentes maneras? Y pues uno pensaría que deberíamos de entender, ¿verdad? Deberíamos de haber entendido la reprensión de Dios y ahora sí portarte sedita, ¿no? Como dicen por ahí, bajarle 3 rayitas, ¿no? A nuestro ego, a nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y no pasa. No, venimos hasta más orgullosos, ¿verdad? Diciendo, pues que me vuelva a dar Dios, no importa, ¿no? Los profetas del post-exilio, por ejemplo, Zacarías, Malaquías, Ageo, son los 3 profetas del post-exilio, o sea, cuando ya regresaron. Hablan del uso que ellos dieron del templo. Y escucha Malaquías 1:10 para que lo vean. Escucha cómo Dios habla a través de Malaquías, refiriéndose al pueblo que ya vino del exilio, que duró 70 años allá, y ahora cómo usa el templo del Señor. Todo eso le está hablando Esteban a estos miembros del Sanedrín para que entiendan. Dice Malaquías 1:10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. En cierta medida, hermanos, habla de la corrupción de la adoración en Israel, hermanos. Por eso Dios les dice allí, mejor cierren las puertas, mejor no alumbren mi altar en balde, mejor no vayan. No tengo complacencia de ustedes. No aceptaré de su mano la ofrenda. Todos los días del templo estaba abierto, hermanos. Todos los días había ofrendas y Dios dice, ya no aguanto sus ofrendas, ¿sí? Alguien que se levante y cierre esas puertas.
alguien que se levante. Eso es lo que Dios está diciendo del pueblo. Ahora escucha la razón en el mismo libro de Malaquías, ahí mismo, en Malaquías 1:6-9. Vean por qué Dios está diciendo todo esto. Malaquías 1:6-9 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? ¿Dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis, ahí habla de los sacerdotes que ministraban allí el templo, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía se le ponían así. ¿En qué ofrecías mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo que tú presentes eso? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Por eso llegó más después y dijo, cierren ese templo ya. Ya no prendan su lumbre de embalde. Ciérrenlo, por favor, porque no aceptaré nada de ustedes, porque ustedes sacerdotes menosprecian lo que es del templo de Dios. Usted dirá, bueno, hermano, eso no se aplica a nosotros porque hoy en día, pues nosotros no traemos sacrificio ni nada de eso, ¿verdad? No estamos en el Antiguo Testamento. Bueno, en la iglesia nosotros traemos ofrendas, nosotros traemos formas de adorar a Dios. Tenemos un corazón con que ofrendamos y con el que adoramos a Dios. Y muchas veces nosotros, aunque no tengamos este tipo de sacrificios como este en el Antiguo Testamento, venimos al templo o al lugar, al edificio donde somos convocados para adorar al Señor, al templo del Señor, pero el corazón no está con el Señor. Venimos presencialmente, ¿no? Estamos físicamente, pero no estamos con el Señor. Estamos, ¿qué? ¿Dónde? Durmiendo, cabeceando. Estamos como que yéndonos al tercer cielo, ¿verdad? O sea, pensando que vamos a recibir revelación a través del sueño. No, no estamos en donde debemos estar. Alguien dijo, Dios nos juzgará más por las cosas que hay en nuestros corazones que por nuestras acciones. Una vez más, Dios nos juzgará más por las cosas que hay en nuestros corazones que por nuestras acciones. Y sí es cierto, hermanos. O sea, ¿cuántas veces nosotros estamos en la iglesia adorando al Señor y te acuerdas que, híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y demás? O sea, que dejaste la olla de los frijoles en la lumbre y se te van a quemar y qué dices, o sea, y estás más preocupado por eso, ¿no? Si te hablan por teléfono en la iglesia, te sales y contestas. No, debemos estar aquí, hermanos. Debemos estar aquí. A mí me ha pasado que en la hora de estar en la iglesia me hablan clientes, pues yo los desvío. Ahorita estoy acá y muchas veces yo mejor pongo silencio, ¿no? Pero lo más obvio es que deberíamos de apagar el celular, pero entendemos que luego hay veces tan urgentes, ¿verdad? Pero por lo menos ponerle silencio, ¿no? Luego de repente estábamos en la prédica, ¿no? En la enseñanza, y ahí suena su teléfono y luego traen esos TikToks, no sé, esos sonidos tan raros, ¿no? Y ahí están sonando, ¿no? Y todavía deja que suenen, ¿no? Todavía, bueno, sí, y ahí se la pasan en el pasillo saliendo, hablando por teléfono. O sea, no estamos donde debemos de estar. Si los fariseos hubiesen pasado o si se hubiese por el hecho de que el Señor verdaderamente
hubiera visto las intenciones, hubiera visto las acciones, hermanos. Yo estoy seguro que los fariseos hubiesen pasado con un 10 el examen. Porque si hubiera sido de acciones. Ellos, por ejemplo, los fariseos diezmaban siempre. Que tenían 10 limones, un limón diezmaban. Ellos ayunaban 2 veces por semana mínimo. Ellos oraban varias veces al día. Ellos memorizaban la Torá, memorizaban todo lo que la Torá, pero a diferencia que no la obedecían. Eso es. Porque realmente Dios no mira el corazón, no mira las acciones del hombre, sino mira las intenciones del corazón, hermanos. Desde allí está como un énfasis, ¿no? Como un énfasis. Nosotros podemos ir a la iglesia y estar levantando nuestras manos. Y cuando estamos levantando nuestras manos, pensamos que están adorando a Dios. No, a lo mejor ellos están pensando en que terminando de aquí se van a ir a echar unas carnitas, terminando de aquí se van a ir al fútbol, terminando de aquí se van a ir a ver una película, terminando de aquí van a ir al cine, terminando de aquí van a ir a convivir y todo eso. Entonces, de manera de aplicación, hermanos, todos comenzando conmigo mismo, ¿sí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis relaciones, las más cercanas, las intermedias, las familiares, las no familiares, las de negocios, las de no negocios? ¿Cómo está tu adoración? Y déjenles digo, tu adoración está como está tu corazón, como están tus relaciones. Y bueno, hay 2 mandamientos más importantes en la ley de Dios que Cristo dijo y fue, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es uno. El segundo mandamiento dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son mis relaciones. ¿Cómo debo de amar a mi prójimo? Como a mí mismo. Esas son mis relaciones cercanas, intermedias, familiares, de negocios, de no negocios, ¿sí? ¿Cómo está tu ofrenda para Dios? Comparando, por ejemplo, tu ofrenda económica, comparado con los ingresos y gastos que nosotros hacemos. ¿Cómo estamos en esa área también financiera, no? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Esteban estaba diciéndole al pueblo, ustedes me acusan de violar la ley, de blasfemar contra Moisés, que representaba la ley en ese momento, que era básicamente sinónimo para ellos, ¿sí? De blasfemar contra el templo y contra Dios, que era sinónimo para ellos, ¿sí? Esteban les dice, ustedes son el problema. En realidad el templo no era el problema, sino son los ídolos que ellos habían levantado en sus corazones para ir al templo. O sea, tú podías oprimir allí al trabajador, tú podías oprimir allí a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿sí? E ir llegando a la iglesia y decir, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, ¿sí? Los ídolos del pueblo pagano, hermanos, por ejemplo, son visibles, que todos los santos que usted puede mencionar, ¿no? Son visibles en altares. El judío no tenía ídolos de ese tipo. Nosotros no tenemos ídolos de ese tipo, o imágenes físicas, altares, no tenemos ese tipo de cosas. Pero levantamos en nuestros corazones aquellas cosas que compiten con Dios, aquellos deseos que compiten con lo que debemos ofrendar a nuestro Dios, ¿sí? De manera que el templo no era el problema, hermanos. Cuando nosotros competimos con Dios, o sea, que no le damos a Dios lo que Él se merece, tanto económico, tanto físicamente, con mis fuerzas, con mi mente, con mi corazón. Cuando no pongo énfasis a eso, hermanos, yo compito con Dios. Y Dios no necesita competidores, porque nunca le vamos a ganar a Dios, hermanos. De manera que el templo no era el problema, la ley no era el problema. Violar la ley no era tanto el problema, porque Dios sabe que yo no podía obedecer la ley. Por eso es que Él me dio a Cristo, para que, dice, con Él se completa toda la ley.
para que yo pudiera aceptar a Cristo y entonces ahora sí, en el nombre de Cristo, yo pudiera llevar sus mandamientos con él. La ley no tenía la función de salvarme. El problema del judío, hermanos, es que ellos se ufanaban de la ley, se gloriaban de la ley, acusaban a todo el mundo de violar la ley mientras ellos vivían en una franca violación. Y ese era el problema de la ley que ellos tenían. Y la tierra prometida tampoco era el problema. La tierra prometida fue Dios quien se las dio, fue una bendición. El problema es que llegaron a la tierra prometida y allí Dios los hizo una gran nación, ¿sí? Pudiéramos decir en cierto sentido que no había sobre la tierra en el anterior al tiempo de Cristo ninguna nación más grande que Israel, no hablando militar, ¿no? Sino que no había ninguna nación a quien Dios, el Dios verdadero, único, sabio, eterno, infinito, se le haya manifestado como se le manifestó únicamente a la nación de Israel, hermanos. Ninguna nación conoció a Dios de esa manera, pero conocer a Dios y luego no obedecer al Dios que yo conozco es peor que ser un pagano y no conocerlo, hermanos. Dios nos invita a que la ley, que es la palabra del Señor, la obedezcamos. De manera que Esteban les está diciendo a este pueblo, es justamente ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos rebeldes, ustedes son unos incrédulos. Y yo diría que lo más extraordinario de todo esto es que después de esa larga lista que ya mencioné, Dios seguía o sigue siendo a su pueblo fiel en medio de su pecado. En medio de su pecado, Dios aún permanece fiel y Dios aún tenía misericordia de ellos. Entonces lo que Esteban hace, una vez que terminó de revisar esa historia, lo que Esteban hace es que concluye en el versículo 51 al 53 del libro de los Hechos, 7, 51 y 53 al 53. Vean cómo concluye Esteban y les da más, ¿no? O sea, uno pensaría, ya Esteban, ya con lo que dijiste ya es suficiente. Pero no, Esteban todavía les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, ¿a cuál? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquí hay como 5 o 6 acusaciones de parte de Esteban. Imagínate que tú eres Esteban. Allí estás ante el Sanedrín, 70 personas más el sumo sacerdote, y tú le dices, después de revisar todo lo que ya revisamos de la historia, y les concluyes diciendo, ¿saben cuál es el problema? Es que ustedes son duros de cerviz. Esa es una expresión que usa para ellos, Dios. Por ejemplo, la usó en el desierto cuando el pueblo edificó un becerro de oro y Dios dice, este pueblo es de dura cerviz o de duro cerviz. Es una expresión que habla, vean, es una expresión que habla de un animal de carga, ya sea caballo, camello, asno, burro, un animal de carga que es lo suficientemente terco para no llevar el yugo de su amo. Uno de los diccionarios consultados dice que la terquedad es como ser duro de cerviz, ¿sí? Es alguien que no cede su posición, ¿no? De una manera irracional, por así decirlo, no tienen razón, pero no cede porque persevera planificando cosas malas allí. Y eso es lo que habla del duro de cerviz, que tu posición no la cedes porque eres un terco, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Y Esteban le está diciendo, ustedes son duros de cerviz, ustedes
ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos. Para el pueblo judío, hermanos, la circuncisión era prácticamente sinónimo de salvación para ellos. Tú eres judío, te estás circuncidando y vas directo al cielo. Y les dice a Esteban, no es así como ustedes están pensando, porque ustedes pueden tener la circuncisión de la carne, pero esa no es la que te lleva al cielo. El corazón de ustedes es incircunciso. ¿Sabes lo que Esteban le estaba diciendo en esencia? En ese tiempo había dos grupos de personas. Por ejemplo, había los circuncidados y los incircuncidados. En la mente judía, los circuncidados eran judíos o gentiles convertidos al judaísmo, y esos, al circuncidarse, iban directo al cielo. Los incircuncisos eran paganos. Esteban les dice, a pesar de tu circuncisión de la carne, tu estilo de vida es como el del pagano y no hay diferencia. Y Pablo arremete contra ellos en Romanos 2:25, y les habla, y él tiene el contexto de lo que está pasando en el judaísmo en sus días. Romanos 2:25. Pues en verdad, dice Pablo, dice, pues en verdad la circuncisión, ¿sí?, aprovecha, pero ¿cómo aprovecha? Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. ¿Sí me de entender? ¿Quién ha practicado la ley a cabalidad? El único que la practicó a cabalidad fue Jesucristo. Ningún hombre ha practicado la ley, ya les dije yo. Por eso Jesucristo les decía, sepulcros blanqueados. Ustedes que según se dicen que tienen la circuncisión, son sepulcros blanqueados nada más. Por fuera nada más dan una apariencia, pero si su corazón es incircunciso, y es lo que Esteban les está diciendo a ellos, ¿no? De manera que en ese sentido, la circuncisión no les sirvió a nadie para salvación, como ellos decían. Y Pablo continúa en 2:28, ahí en Romanos 2:28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es judío. La circuncisión era un símbolo que apuntaba a una realidad mayor, ciertamente, sí, pero la circuncisión, dice Pablo, no es la externa de la carne, ¿sí? No es la externa la que ustedes están pensando, es la interna. Ustedes pueden decir que están circuncidados en la carne físicamente, pero tu corazón es incircunciso, ¿sí? Ahora, vamos a regresarnos. Ahí mismo en el versículo 29 de Romanos 2:29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿quién es el judío? El que es en lo interior circuncidado, ¿sí? Ese es el verdadero judío, ¿no? Y llamémosle así por judío, aquel que Dios tiene un plan para ellos, aquellos que Dios ha puesto como énfasis de su protección, de su bendición. En este caso, nosotros como cristianos, que fuimos llamados por Dios para servirle para su gloria y para su honra. Bueno, tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia. Tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios porque vienes y diezmas. Tú no eres hijo de Dios porque vienes y ofrendas. Tú no eres hijo de Dios porque vienes y sirves en la iglesia. Tú eres hijo de Dios porque Dios ha transformado el corazón interior, ha transformado nuestro interior, que es nuestro corazón. Y damos nosotros evidencia de que realmente somos hijos de Dios. No es por la letra del mandamiento que tú eres salvo, es por el Espíritu que ha circuncidado nuestros corazones. O sea, que ha circuncidado, ha quitado la maldad, ha quitado el pecado de nuestros corazones, ¿sí?
¿sí? Y cuando Esteban les llama incircuncisos al grupo de Sanedrín y todo, incluso al sacerdote en ese momento, básicamente les llamó, ustedes son unos paganos. Así. Siempre ha habido, lamentablemente, una falta de santidad en el pueblo de Dios, hermanos. Nosotros no tenemos circuncisión, ¿sí? Porque estamos en el occidente, no practicamos eso como los judíos que al octavo día, ¿no? Pero cada uno de nosotros puede tener algunas cosas que nos hacen sentir como ellos les daba un sentir la circuncisión. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, para algunos, la circuncisión, diríamos espiritual, diríamos que es que no falto a mi devocional, sí es importante, pero ¿qué hago con un devocional diario si no tengo un corazón devoto hacia Dios? ¿Qué hago? A ver, ¿qué hago? Leo la Biblia, oro, tan, y se acabó. ¿Ya? No hay un corazón devoto hacia Dios. Un autor dice que la santificación es devoción a Dios. Y él dice que la devoción implica un apartarse de todo. Tiene algo que ver con un corazón que ha dejado todo a un lado. O sea, los frijoles en la lumbre, ¿no? Bueno, pongan mucha atención en eso, ¿no? Pero sí con un corazón devoto a Dios. Justamente, ¿para qué? Para no contaminarse o no contaminar esa devoción, hermanos. Mi devoción es igual que mi devocional. No me salgo porque es la devoción interna a Dios como evidencia de mi nuevo nacimiento, hermanos, de mi salvación, de lo que realmente vale la pena, hermanos. Entonces, mi devoción tiene que ver con tener pasión por Dios, tener pasión por la palabra. El salmista David decía, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis días. O sea, empieza a relatar, había una pasión por la palabra de Dios, había una pasión por Dios, hermanos. Conocer la voluntad es más que eso. Yo creo que todos quisiéramos conocer la voluntad de Dios. Y en realidad la pregunta sería, yo quiero conocer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces nada más nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, pero no para hacerla, sino únicamente como un conocimiento nada más, pero no como para hacerla. De eso les estaba hablando Esteban cuando les dice que son incircuncisos de corazón. Versículo 51 de Hechos 7:51. Les dice, también, aparte de todo eso, les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo. El Señor enseñó que el Espíritu nos fue dado para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio, hermanos. Pero la obra del Espíritu Santo no comenzó en el Nuevo Testamento nada más, sino se dio de una manera en el Nuevo Testamento que antes no se había dado, pero aún en los mejores teólogos no están completamente claros cuál fue la diferencia entre cómo operó en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo y cómo opera el día de hoy. Tenemos ideas no muy claras, pero quizás Esteban está pensando en esa ocasión cuando Dios le dice a través del profeta Isaías 63:10, cuando Dios le revela a Isaías o habla a través de Isaías y ellos le dice en 63:10, mas ellos fueron rebeldes, ¿sí? E hicieron enojar su Santo Espíritu. Allí, si se dan cuenta, espíritu viene con E minúscula, pero no, está mal ahí puesto. Es E mayúscula, el Espíritu de Dios, ¿sí? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos, ¿sí? El Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento de ese pueblo, de los antepasados del Sanedrín, que Esteban estaba hablando y hicieron enojar, dice, contristaron al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, dejen decirles esto, hermanos. Miren,
Si Satanás me dice, soy tu enemigo, y sí que lo es, ¿verdad? Y viene y me amenaza y tal vez me amedrente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Salir corriendo para aquel que lo derrotó cuando lo dejó en la tumba vacía, ¿verdad? Cuando aquel salir corriendo con Jesucristo y decir, aquí estoy con Jesucristo. Pero hermanos, vean lo que dice al final de este versículo. Y él mismo peleó contra ellos. Pero si Dios dice, estoy contra ti, ¿a dónde vas a correr? Ni modo que vais a correr con Satanás. Ay, cuídame, Satanás, ¿no? Libérame, Satanás, porque no puedo con esto. Usted puede decir, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Hoy día pasa eso, ¿no? En el Nuevo Testamento dice, fíjese cómo dice Dios en el Nuevo Testamento, yo me opongo, yo freno, yo pongo un alto al orgulloso, es lo que dice en el Nuevo Testamento. Yo me opongo al orgulloso, es lo mismo, ¿sí? Yo me voy a poner en medio de tu camino para que no avances, para que te detengas. Yo voy a pelear contigo, y pelear con Dios es detenerte y no avanzar, y no avanzar, y no avanzar, y no avanzar, y no avanzar. Y Dios se convirtió en su enemigo y peleó con ellos. ¿Por qué? Porque contristaron su Santo Espíritu. ¿Y qué les dice? En estos versículos? Ustedes resisten al Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu de Dios se nos dio para ser morada en lo interior de nosotros y entrenarnos desde el interior hasta el punto donde Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Imagínate que quisieras aprender básquetbol, ¿no? Y contratas a un entrenador y dice, yo te voy a entrenar, pero ¿qué crees? Tengo una habilidad de meterme dentro de ti y a la hora de tirar el balón, yo lo voy a tirar por ti. Qué mejor entrenador que ese, ¿verdad? Bueno, lo increíble ahora, dice Dios que ahora nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros, ahora está dentro de nosotros y te dice, yo tengo la facultad de entrar en ti y por encima de ti tener el poder de Dios y que yo te pongo el querer como el hacer. Pero ¿qué pasó con estos personajes? Resistieron al Espíritu Santo. Hay un texto que dice, el espíritu está presto, ¿pero qué? Pero la carne se resiste. Muchos quisieran venir a la iglesia, pero la cochina flojera no los deja. O sea, ¿qué pasa? Se resiste, ¿qué? La carne. El espíritu dice, sí, quiero ir a la iglesia, sí, quiero ir. Pero nomás no haces mover un pie no haces moverte de la cama, no hacen moverse de las circunstancias. O me salió algo mejor, pues me voy a desayunar con mis amigas que ya tengo 5 años que no había desayunado con ellas. ¿Qué crees que nos vamos a ver los de la prepa? Tengo 20 años y casualmente todos pueden en domingo porque ese día se descansan. Entonces no voy a la iglesia. El espíritu está presto, pero la carne se resiste. Si tú eres hijo de Dios, Dios nos guía todo el tiempo. Dios nos ayuda todo el tiempo. Después de guiarnos, ahora nosotros decidimos ir en la dirección de nuestra intuición, en la dirección de nuestros deseos, en la dirección de nuestras metas, ¿sí? En la dirección de lo que yo persigo, o aún peor, en la dirección de mi corazón rebelde contra Dios. Romanos 8 dice que una de las evidencias que eres cristiano es que el Espíritu Santo te guía, te guía. ¿Tú has guiado a tus hijos cuando eran pequeños? Por ejemplo, cuando salías de tu casa, tenía que 2, 3, 4, 5 años. Y no creo que hayas salido con tu hijo y tu hijo por allá y tú por acá. No, tú lo traías en la mano. Y más si había mucha concurrencia de gente. Entonces, tú lo tomabas de la mano y lo tomas de la mano cuando vas a las plazas, ¿no? Lo tomas de la mano si tu hijo es muy pequeño. ¿Para qué? Para protegerlo. Pero sobre todo, para guiarlo. Vente, vamos a entrar a este lugar y lo guías todo. Bueno,
la evidencia de que tenemos a Cristo en nuestros corazones es que Él nos guía, pero no solamente nos guía, sino pone el querer y el hacer. Ahora, nuestra motivación ya no está dirigida, observada por nuestra carne, por decir, yo quiero ir a la iglesia, pero tengo flojera. No, el Espíritu Santo sale a relucir y dice, no importa lo cansado que estás, ahora vas a la iglesia. Y tú te dejas dirigir, te dejas guiar, obedeces al querer y al hacer que Dios ha puesto. Si tú eres hijo de Dios, Él nos guía todo el tiempo, ¿sí? Es lo que decía Romanos. Eso es lo que sabemos, que hace la función del Espíritu Santo, guiarme, ponerme el querer y el hacer, hermanos. Entonces Esteban les dice, ustedes resisten todo el tiempo, siempre resisten al Espíritu Santo, desde años inmemorables, desde sus antepasados, están resistiendo, y esa es la acusación. Y si esta acusación fuera poca, ahora les dice, ustedes son traidores y asesinos. Ustedes fueron peor que sus antepasados. Sus antepasados mataron a los profetas de verdad, pero ellos simplemente anunciaban al justo, o sea, a Jesucristo, ¿no? Al Cristo, al Mesías. Pero ese justo, ese Mesías, cuando vino y se hizo carne, el verbo se hizo carne, ¿sí? Hizo obras, hizo milagros, predicó, enseñó, no encontraron falta en él, se lo llevaron a Pilato, se lo llevaron a Herodes, no pudieron encontrar falta en él, tuvieron que buscar testigos para crucificarlo y ustedes lo mataron y son peores que sus antepasados. Versículo 52 de Hechos 7. Dice, a los cuales, más bien, hace una pregunta, ¿a cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Díganme uno que no hayan perseguido. Y dice, ¿y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esa es la idea, hermanos. Ellos mataron a los anunciadores y ahora les dice, y ahora ustedes mataron al anunciado, a Cristo. Versículo 52, ahí dice, ¿no? Y es lo que entendemos. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera en el versículo 52. Compárelo con lo que le voy a decir, con lo que hay en la pantalla. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Mencionen a uno. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Vean lo que dice, ¿sí? De manera que persiguieron, por ejemplo, a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a Dios. En tiempo de Isaías, a él lo aserraron en dos. La tradición dice que Isaías se escondió en un tronco, ¿sí? Cuando lo estaban persiguiendo, se escondió en un tronco hueco. Pues ellos fueron con su máquina, con sus hachas, no sé con qué, y cortaron en dos el tronco y se lo llevaron a Isaías. En tiempo de Cristo lo clavaron y ahora van por el mismo camino con Esteban, hasta apedrearlo, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, hermanos, Dios simplemente está siendo paciente con ellos, con los pecadores, deteniendo su justicia, esperando el arrepentimiento del hombre. Esteban, después de hacer esa acusación, ahora en el versículo 54 de Hechos 7:54, encontramos una reacción del Sanedrín. Encontramos la actitud del Sanedrín. Dice que ellos, oyendo estas cosas, ¿qué pasó, hermanos? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban. Esa es la expresión externa de la condición interna, hermanos. Esa es la revelación en el rostro de lo que hay en el corazón, hermanos. Ese mensaje de Esteban pudo haber traído arrepentimiento, pero no lo hizo. No pasó eso. ¿Qué pasó entonces? Que se endureció su corazón. En verdad,
que el mensaje que Esteban está planteando aquí es un mensaje caliente, si se dan cuenta. Pero el calor, hay alguien que dijo, el calor derrite la cera, pero también el mismo calor endurece el ladrillo, hermanos. ¿Qué pasó con estos señores? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. O sea, se endureció. Este mensaje caliente, en vez de derretirlos y llevarlos al arrepentimiento, o de traerles arrepentimiento, no, se endurecieron como un ladrillo, hermanos. Por eso el autor de los Hebreos dice, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no permitas que el calor de la palabra te endurezca, porque endurece el ladrillo cuando es sometido el ladrillo a un fuego muy, muy fuerte, ¿sí? muy intenso, para que el ladrillo se forme, se haga duro, ¿sí? Pero ese mismo fuego a la cera la puede derretir. Entonces, que nuestros corazones verdaderamente sean de cera, sean derretidos por el Espíritu Santo y no sean como ladrillos que te van a hacer más duro, te van a endurecer tu corazón. Hermanos, algunos de nosotros tenemos o hemos tenido corazones de ladrillo, de barro, expuestos al mensaje que se ha endurecido en nuestros corazones. Y otros han tenido corazones de cera expuestos al calor y se ha derretido y te ha llevado al arrepentimiento, te ha llevado a la reflexión y decir, sí, Señor, tú tienes la razón y perdóname por mis pecados. Por eso el autor de los Hebreos, una vez más digo, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice la Biblia que ellos crujían los dientes. Ahora nota el contraste, cómo Dios introduce esa palabra, por ejemplo, en versículos 55 y 56 de Hechos 7, cómo Dios introduce ahora esto, con un pero, con la palabra pero. Recuerden que los peros son importantes, no de pero, ¿no? Pero Esteban, ahí está, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vean, Esteban hablando como habló porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dios en un momento dado y de gracia abrió los cielos. Evidentemente eso estaba pasando dentro de la sinagoga porque todavía lo estaban apedreando, no lo habían apedreado, lo estaban interrogando, eso fue dentro de la sinagoga. De alguna forma sobrenatural, hermanos, Dios permitió que cuando Esteban subió los ojos hacia arriba, su mirada pudiera penetrar el techo y los cielos y pudiera ver cosas de otra manera que jamás hubiese visto otra persona. Para sorpresa de él, de Esteban, dice que vio dos cosas. Él ve la gloria de Dios y él ve a Jesús de pie a la diestra del Padre. En el contexto hebreo, la gloria de Dios implicaba lo que emana de Dios mismo. Así que lo que vio no puede describir, pero vio algo extraordinario él. Al lado de esa gloria, vio la persona que ellos habían crucificado. En ese entonces ya tendría como unos 3 o 4 años. Otros autores dicen de 7 a 8 años. Pero ya había pasado. La diestra de Dios es la posición de autoridad, hermanos. Es la posición de autoridad. Y en ese momento dado, Cristo es representado como sentado en el trono a la diestra, porque todo el juicio le fue dado a él. O sea, toda la autoridad le fue dado a Jesucristo. Y ese es un simbolismo de que Cristo como juicio, ¿no? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
esa sería la posición que maneja a Jesucristo, la posición que le dio su Padre Celestial. Quiero que puedan ver o visualizar todo esto, que Esteban está viendo a la diestra de Dios Padre, a su defensor, a su abogado defensor, que está a la diestra de Dios Padre, listo para recibirme si es que debo de morir el día de hoy, listo para defenderme ante estas acusaciones. Y diría Esteban, yo no me avergoncé de decir lo que tú me dijiste que dijera ante los hombres. Y supuestamente Esteban también confió de que él no se iba a avergonzar delante del Padre para poderlo ayudar. Gloria a Dios por ese abogado defensor que tenemos nosotros, que está allí para defender nuestras causas cuando somos difamados, cuando somos burlados, cuando te dicen lo que te digan, tú guardas silencio. ¿Por qué? Porque hay un abogado en los cielos que está defendiendo tu causa. Y Esteban es lo que estaba haciendo. Esa es la idea detrás de este pasaje, porque Romanos 8.1 dice, Romanos 8.1, Pablo lo menciona, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cómo va a haber condenación si el juez es mi abogado defensor? ¿Quién me va a condenar? Si Jesucristo es mi abogado celestial, si Jesucristo es mi abogado ante el Padre Celestial, ¿quién me va a condenar? Ahora en el versículo 57 de Hechos 7:57, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. O sea, su ira se manifestó de ciertas maneras, hermanos. Gritaron a gran voz, me imagino que lo maldijeron, quizás subieron mucho el volumen de su voz para ahogar lo que él estaba diciendo y no oírlo. Dice que se taparon los oídos, ¿sí? En otras palabras, no queremos escuchar o oír palabra más de parte de Dios. Ellos no lo dijeron así, pero Esteban hablaba de parte de Dios. Lo que Dios estaba diciendo ahora, lo que ellos estaban diciendo ahora es que no queremos oír, ¿sí? Levantaron su volumen de su voz para tapar lo que él estaba diciendo y se taparon sus oídos. Y en el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Arremetieron contra Esteban, probablemente lo golpearon como golpearon a Cristo en sus juicios, y luego lo echaron fuera como echaron fuera a Cristo de la ciudad. Por ejemplo, de esa escena famosa cargando la cruz que iba caminando fuera de la ciudad, porque el pecador en el contexto judío no podía dejarse en la ciudad porque contaminaba la ciudad, su presencia contaminaba la ciudad. ¿Sí? Y dice en el 58, allí al final, en el versículo 58, dice que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, sabemos quién es Saulo, ¿no? Que luego se convirtió en Pablo, quien Dios le detuvo persiguiendo a cristianos camino a Damasco. De manera que había testigos y los testigos tomaron sus mantos y fueron a Saulo, lo pusieron a sus pies. Saulo participó de esto y no creo que se le haya olvidado esa escena al apóstol Pablo. Bueno, ya cuando ya era apóstol, ¿verdad? En el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, arremete contra esta gente, envíame una legión de ángeles, sálvame de esto. ¿Qué dijo, hermanos? Recibe mi espíritu, ¿verdad? Dice versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La primera piedra probablemente quizás causó daños a su piel, ¿no? Laceración, quizás le dieron en el pecho, quizás en el abdomen o en la pierna, pero luego cayeron sobre su cabeza
Y mientras él perdía su último aliento, él usó el último aliento de respiración de vida, hermanos, para perdonar a esta gente. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué es lo que hizo? Fue lo que Cristo hizo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban dice, Señor, recibe mi espíritu. En la cruz, Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el apedreamiento de Esteban, les dice, no les tomes en cuenta este pecado. El cristiano, con la imagen de Cristo bien formada, hermanos, es un hombre perdonador que ha aprendido a perdonar. No es un hombre sin pecado, ciertamente, no. Es simplemente un pecador perdonado que ha aprendido a perdonar a pecadores. Un hombre con la imagen de Cristo bien formada, ¿sí? Es un hombre que con frecuencia ha aprendido a no juzgar. Es un hombre juzgado que con frecuencia no juzga, hermanos. Un hombre, diríamos, un hombre bien formado, quien ha aprendido a no condenar, o un hombre condenado, por así decirlo, de las personas que no ha aprendido a no condenar. Un cristiano con la imagen de Cristo bien formada en él, un hombre que ha aprendido que los pecados visibles de los demás frecuentemente son menores que los pecados invisibles del resto, hermanos. Que los pecadores visibles de algunos, o los pecados visibles de algunos, muchas veces son mayores que los pecados escondidos de otros. Un hombre con la imagen bien formada de Cristo es un hombre que ha aprendido que las reglas del reino de Dios son las reglas de la reconciliación y no las reglas de tener la razón. Porque muchas veces eso hacemos, ¿no? No queremos reconciliar, no queremos conciliar ciertos problemas. Queremos tener la razón nosotros. Esteban sabía que le defendía a alguien durante el juicio, porque él vio a Jesús parado a la diestra del Padre Celestial. Y como vimos este pasaje, que él vio eso, algo sobrenatural, pero vea lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte, hermanos. Pablo no olvidaría este momento. Pablo dio su voto, dio su aprobación para que la iglesia perdiera, tuviera, por así decirlo, su primer mártir, apedreando a un hombre que simplemente recitó la historia, tratando de persuadir o producir un arrepentimiento en ellos, y ellos, en vez del arrepentimiento, les causó enojo, ira, arremetieron contra él, lo apedrearon y murió, y fueron endurecidos sus corazones. Conclusión del mensaje de hoy. Yo no sé cómo Dios te haya hablado hoy, pero piensa por un momento si hay personas en tu memoria, y sea honesto, que te ofendieron, que te hirieron, quizás con razón, quizás sin razón, y que tú no has podido perdonar. Porque este texto culmina invitándome a tener una actitud frente a mi agresor totalmente distinta a la que nosotros usualmente tenemos. ¿Me la hicieron? Me la pagan, ¿no? Con la misma, ¿verdad? Ahora, al cerrar este mensaje, hermanos, piensa que quizás yo estoy escondiendo pecados, o usted está escondiendo pecados en lo que estoy involucrado, aún más grandes que los que otros han cometido, con la diferencia que otros han mostrado y los míos no son mostrados. Quizás yo uso mucho la ley cuando miro al otro, pero la escondo y digo que la ley pasó cuando me toca medirme a mí mismo. O quizás le doy más importancia a venir a la iglesia, pero vengo con un corazón lleno de ídolos, o quizás una combinación de esas cosas. Pero dice la Biblia, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oye su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Esa es una invitación que Dios nos hace, hermanos, para que nosotros podamos tener confianza en Dios, tener confianza en ese Dios grande, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que nos sustenta. Dios, te damos gracias, Dios. Ayúdanos a estar contigo de común acuerdo. Sosténnos, Padre, ayúdanos. Revélanos a Cristo en nuestros corazones y seremos salvos. Revélanos, Padre Celestial, seremos salvos. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.